Como esa vez que un periodista automotriz gringo le dijo a una marca de coches japonesa que hicieran un roadster británico, a lo que evidentemente le dijeron que estaba loco, para eventualmente hacerlo años después y que se convirtiera en el roadster más vendido de la historia. La historia empieza a mediados de la década de los 70 con un periodista automotriz llamado Bob Hall, que en esa época trabajaba para Motor Trend y era como el encargado de coches importados, específicamente de los coches japoneses. En alguna ocasión se junta con algunos de los ingenieros de Mazda que le preguntan qué coche le gustaría a él que hicieran. A lo que Bob les contestó un deportivo que fuera más ligero y más económico que el RX-7. A lo que le contestaron que estaba loco, porque aparte eso no era lo que la gente quería. Ahora, hay que entender a qué tipo de coche se refería cuando le estaba diciendo un deportivo. Bob estaba hablando de esos coches que definieron a las marcas europeas en las décadas de los 50 y 60, como Fiat, Alfa Romeo, Austin Healey, MG. Básicamente, un coche de dos plazas, con motor adelante, tracción atrás, sin techo y sobre todo ligero. Sí, les estaba pidiendo que hicieran un roadster inglés. No olvidemos que estos coches eran famosos por dos cosas principalmente. La primera, por entregar una experiencia de manejo sumamente divertida. Eran todo un evento. La segunda, porque se rompían cada 2 segundos. Los 3 minutos que duraban sin romperse eran Nirvana automotriz, pero normalmente pasaban más tiempo en el taller que en la calle. Años después, Bob deja su trabajo como periodista automotriz y, como hablaba japonés y conocía a todo el mundo, acaba trabajando en el departamento de planeación de producto de Mazda, en donde seguía molestando a todo el mundo para que hicieran un deportivo ligero, a lo que seguían diciéndole que no, que ya dejara de chingar. Aparte, en esa época, los coches de tracción delantera se estaban haciendo mucho más populares. Incluso Mazda acababa de pasar su 323 de tracción trasera a tracción delantera y ya tenían ahí al RX-7. Tanto jodió que el que era ahora presidente de Mazda Estados Unidos dijo: órale va, güey, vamos a ver qué podemos hacer. Pero pensaron que era una buena idea hacer un deportivo de tracción delantera. Al fin ya tenían la plataforma del 323 y era lo que otras marcas estaban haciendo, como lo que acababa de hacer Honda con el CRX. Otra sugerencia fue tomar el tren motriz del 323 así como estaba, de manera transversal, simplemente pasarlo para en medio del coche para hacerlo de tracción trasera, como lo que estaba haciendo Toyota con el MR2. Al final decidieron hacer 3 prototipos. El de tracción delantera y el de motor central los iba a hacer Japón. Y el de motor delantero pero tracción trasera, que era la idea original de Estados Unidos, se lo iban a dejar a Mazda de Estados Unidos. La propuesta de diseño de Estados Unidos estuvo a cargo de Tom Matano, quien estaba completamente en contra de los otros dos diseños. Decía que un coche deportivo ligero tenía que ser algo que se pudiera utilizar todos los días. Tenía que ser algo sencillo, como unos tenis para correr, que simple y sencillamente te los pones y sales y corres, y punto. A diferencia del coche con motor central, que se necesita de cierto tipo de habilidades para poder exprimir el coche al máximo. Y bueno, de un coche deportivo con tracción delantera mejor ni hablamos. Al final ganó la propuesta de Estados Unidos y convencieron a Japón de que el motor adelante y la tracción atrás era la mejor forma de hacerlo. Por lo que Koichi Hayashi se puso a diseñar el coche basándose en los roadsters europeos de la década de los 60, específicamente en el Lotus Elan. Cuando mandaron el primer modelo de arcilla terminado a Japón, el que era el director del departamento de diseño de Mazda en esa época, Shunji Tanaka, dijo que el coche estaba horrible, que era un coche diseñado para gordos y no le gustó ni tantito. Tanto así que el equipo de Estados Unidos pensó que iban a matar el proyecto en ese momento. Mientras todo esto pasaba, el equipo de mercadotecnia de Mazda de Estados Unidos empezó a preguntar que por qué no era un coche de tracción delantera, si así sería más fácil producirlo. Y para echarle leña al fuego, el jefe de ventas de la marca
vio unas fotos del coche casi terminado y dijo que no había manera de que ese coche se vendiera en Estados Unidos. Como si eso no fuera suficiente, el presidente de Mazda de Alemania también vio el coche y dijo que no había potencial de ventas para ese coche en toda Europa. Y nomás para rematar, en Japón dijeron que la proyección de ventas de coches en el país era tan baja que no era económicamente viable. Con todo esto encima, el equipo de Estados Unidos dijo algo así como, ¿saben qué? Ya estuvo. Maten el proyecto, ya no queremos hacer nada, no nos interesa, hagan lo que se les dé la gana, chinguen todos a su madre. La cosa es que Mazda ya le había metido una muy buena lana a este proyecto. Entonces, antes de matarlo por completo, dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa si le enseñamos el coche a potenciales clientes, a ver si en una de esas les gusta y vemos qué podemos hacer. Como era un modelo pensado para el mercado americano, sí, de ahí la onda del coche para gordos, ni ataques de este tamaño, pero bueno. Por eso decidieron que iban a hacer esta presentación en California. Y la gente que fue a verlo le encantó. A este evento especial acudieron 240 personas, de las cuales 60% dijeron que les gustaba el coche. De esas 60, 80% dijeron que lo comprarían a un precio 40% más alto de lo que Mazda tenía proyectado venderlo. Y no sabían nada del coche, ni siquiera sabían qué marca era el coche. Así que a Mazda no le quedó de otra más que darle luz verde al proyecto y hacerlo. Desde el principio, el diseño del MX5 estaba basado en la filosofía Jinba Itai, que es una palabra compuesta japonesa que se refiere a la unión entre el jinete y el caballo como uno solo. Y viene de los arqueros a caballo del Japón feudal. La idea es que el conductor se vuelva uno con el coche, como el jinete con el caballo. Todo en este auto fue pensado para que pesara lo menos posible. Cuando se presentó en 1989, pesaba 1000 kilos. Era tanta su obsesión con el peso que la llanta de refacción era de las chiquitas, ¿no? Porque el coche chiquito y una llanta de refacción grande de tamaño normal no cabía. Bueno, pues en los países en donde por ley el coche necesitaba tener una llanta de refacción de tamaño normal, decidieron no venderlo. Y listo, se acabó el problema. El primer MX5, conocido en Estados Unidos como Miata, tenía un motor de 1.6 litros proveniente del 323, que lo giraron 90 grados, le pusieron una nueva tapa de válvulas y entregaba 115 caballos, que para los 1000 kilos que tenía, la verdad es que estaban bastante bien. A mediados de 1994 le hicieron un facelift con un motor de 1.8 litros que llegaba hasta 130 caballos. Pero el Miata nunca se ha tratado de potencia y nunca se ha tratado de ser el más rápido ni nada por el estilo. El Miata se trata, y siempre se ha tratado, de cómo se maneja, de Jinba Itai, de convertirte en uno con el coche. Y esta primera generación del MX5, del Miata, lo logró. El Miata es un coche que más que subirte a él, te lo pones. Y no tanto por el tamaño, porque es muy chiquito y es un chiste, yo sé, pero por la comunicación que tienes con el coche, por cómo llega un momento en el que el coche se siente como una extensión de ti mismo. La primera generación se vendió de 1989 a 1998. Y ahí fue cuando llegó la segunda generación con algunos cambios importantes, como por ejemplo un motor más potente. Tenía un 1.8 litros con 140 caballos y luego más adelante hubo una versión turbo con casi 180 caballos. Pero también vino con otro cambio que fue bastante importante, que es que quitaron los faros abatibles para ponerle faros normales, porque los faros abatibles ya no cumplían con las regulaciones de seguridad para peatones. Pues que no se paren enfrente del coche y ya. Para 2005 llegó la tercera generación y era un coche más grande y pesado, pero no por mucho, la verdad. Lo que sí es que también era un coche más refinado, tenía mejor calidad de marcha, tenía mucho mejor calidad en los interiores, también tenían más potencia.
utilizaba un motor 2 litros de 170 caballos y fue el primer Miata en ofrecer techo duro retráctil, no solo el de lona. A pesar de todos los cambios, la verdad es que el aumento de peso no fue tanto. El que tenía el techo de lona pesaba 1110 kilos y el que tenía el techo duro retráctil pesaba 1153 kilos. Entonces tampoco era para tanto. A pesar de todas estas mejoras, el MX5 estaba empezando a perder terreno en ventas porque mucha gente creía que ya se había vuelto demasiado grande y demasiado gordo y que había perdido se había perdido esa relación entre conductor y coche que se lograba, y también porque pues ya tenía muchísima más competencia. Entonces, para la cuarta generación que llegó en 2015, Mazda decidió regresar al origen. El nuevo coche medía 104 milímetros menos y pesaba 100 kilos menos que su predecesor, regresándolo a los 1000 kilos originales de la primera generación. Llegó al continente americano con un motor 2 litros de 150 caballos, pero en 2019 lo cambiaron por uno con 180 caballos. Y esa es la generación que todavía tenemos ahorita. Sí, un coche deportivo en 2025 que tiene solo 180 caballos. Pero créanme, no se trata de eso. Mientras todos los demás coches ahora son mucho más grandes y pesados, nomás vean al Golf, el MX5 es como ese güey que hay en todos los grupos de amigos que sigue estando bien pinche flaco como cuando estábamos en la secundaria, a pesar de que está casado y con hijos, y no como todos los demás que ya estamos gordos. Ah, bueno, pues eso es el Miata. Sigue siendo ese flaco que solo pesa 1000 kilos. Gracias a eso, el MX5 se mantiene como un coche que está hecho para entregar una experiencia de manejo lo más destilada y directa y clásica posible. Y me refiero a clásica en el buen sentido de la palabra. Motor adelante, tracción atrás, caja manual, cielo abierto y una sonrisa de oreja a oreja cada vez que te subes a ese coche. El Miata se convirtió en el auto deportivo de 2 plazas más vendido de la historia en el año 2000, cuando llegó a 531.890 unidades vendidas. Y desde entonces ha más que duplicado ese número con más de 1.2 millones de unidades vendidas. Entonces no es el coche más rápido, ni el que se agarra mejor, ni el más ágil, ni el que acelera mejor. No, nada de eso. Pero pregúntenle a cualquier persona que haya manejado uno y todos vamos a contestar lo mismo. Es el coche más divertido del mundo. Muchísimas gracias por haber visto el video de hoy. Por favor, no olviden suscribirse y darle like y escribir en los comentarios y no sé, todas esas cosas. ¿Les gusta el Miata? ¿No les gusta? ¿Han manejado uno? ¿No han manejado uno? Si no han manejado uno, manejen uno. Se los recomiendo bastante. Pero bueno, por favor, pongan también ahí abajo de qué coche quieren que hablemos la próxima semana. Y bueno, nos vemos. Yo soy el Mapache. Bye. Pero es que lanchea mucho y se va mucho de nalgas. Sí, güey. Ese es el chiste. Divertido.